Hola, hola a todos amantes del drama turco y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo chisme, porque hoy, amigos míos, tenemos un bombazo que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? La impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sacudido al mundo. Y créanme, no es cualquier cosa. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, especulaciones, análisis y, por supuesto, mi opinión personal sobre esta noticia que está en boca de todos. Antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero darles las gracias por estar aquí. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Este es el lugar perfecto para estar al día con todo lo relacionado con las series turcas, chismes de celebridades, y por supuesto, mis análisis y opiniones sobre todo este mundo fascinante. Y hablando de estar al día, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Ya saben, suscríbanse, es la mejor forma de no perderse nada. Bueno, ahora sí, respiren hondo porque lo que se viene es fuerte. Como ya les dije, la noticia que ha revolucionado el mundo de las series turcas es la supuesta ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dios mío. ¿Cómo es posible? Si eran la pareja perfecta. ¿Recuerdan la química, la pasión, los momentos inolvidables que nos regalaron en Love is in the Air? Eran la envidia de todos. Parecía que su amor traspasaba la pantalla y que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero, amigos, en el mundo de las celebridades, nada es lo que parece. Y como ya sabemos, las redes sociales pueden ser tanto una bendición como una maldición. En este caso, han jugado un papel crucial en la difusión de la noticia y en la especulación que la rodea. Todo comenzó hace unas semanas, cuando varios medios turcos y cuentas de chismes comenzaron a rumorar sobre una posible crisis en la relación de Hande y Kerem. Los rumores se basaban en varias pistas: el hecho de que no se les había visto juntos públicamente durante un tiempo, que no se dedicaban mensajes románticos en redes sociales como solían hacer, y que ambos parecían estar enfocados en sus proyectos profesionales por separado. Estas señales, para los fans más acérrimos, fueron suficientes para empezar a encender las alarmas. Pero, ¿hasta qué punto podemos confiar en estos rumores? ¿Es cierto que no se han visto juntos? Pues sí, al parecer, la última vez que fueron fotografiados juntos fue en un evento público hace varias semanas. Y aunque ambos han estado muy activos en sus redes sociales, promocionando sus proyectos, compartiendo fotos de sus viajes y actividades diarias, no han compartido ninguna foto juntos recientemente. Esto, por supuesto, alimenta la especulación, porque la ausencia de fotos juntos, especialmente en una pareja tan mediática, es un indicio que no se puede pasar por alto. ¿Significa esto que hay problemas? No necesariamente. Puede ser simplemente que estén ocupados con sus trabajos, que prefieran mantener su vida privada lejos de los reflectores, o que simplemente hayan decidido tomarse un tiempo para ellos mismos. Los actores, como cualquier persona, tienen derecho a la privacidad, y a veces, la presión de la fama puede ser abrumadora. Es posible que hayan optado por un perfil más bajo para proteger su relación de la constante atención mediática. Pero claro, en el mundo del espectáculo, todo es susceptible de ser interpretado y analizado. Cada publicación, cada like, cada comentario, se convierte en material de análisis para los fans y para los medios. Las redes sociales, en este sentido, son una espada de doble filo: permiten a los fans estar más cerca de sus ídolos, pero también abren la puerta a la especulación y a la interpretación de cada detalle. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans, los que analizamos cada detalle, cada gesto, cada publicación. Hemos revisado minuciosamente sus perfiles de Instagram, sus historias, cada comentario, cada like. Hemos escudriñado las fotos antiguas, buscando señales, pistas que confirmen o desmientan los rumores. Y aunque es cierto que no hay pruebas contundentes de una ruptura, tampoco hay evidencia de que estén tan enamorados como antes. La ausencia de las muestras de afecto públicas, que solían ser tan frecuentes, es lo que más preocupa a los fans. Algunos fans más optimistas creen que todo es una estrategia de marketing. ¿Recuerdan cuando se rumoreaba que estaban saliendo mientras grababan Love is in the Air? La química entre Hande y Kerem era innegable, y la productora de la serie supo aprovecharla para generar expectación y aumentar el interés del público.
Ahora, con el tiempo y con nuevos proyectos en el horizonte, no sería descabellado pensar que podrían estar utilizando una estrategia similar para mantener el interés del público y generar expectación sobre sus futuros proyectos profesionales. Quizás, como dicen los fans más soñadores, estén planeando algo juntos. Ojalá. La idea de volver a verlos juntos en la pantalla es algo que muchos anhelan. Pero otros, más pesimistas, creen que la ruptura es un hecho. Se basan en la ausencia de muestras de afecto públicas, en el hecho de que han dejado de seguirse en algunas redes sociales, y en el comportamiento de sus respectivos equipos de trabajo. Parece que los representantes de ambos actores están evitando hablar del tema y no han emitido ninguna declaración oficial. Esto, en el mundo de las celebridades, suele ser una señal de que algo no anda bien. La falta de una declaración oficial, ya sea para confirmar o desmentir la noticia, suele ser un indicio de que algo sucede. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. ¿Por qué habrían roto? ¿Hubo infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Problemas de agenda? ¿Desgaste por la fama? Las posibilidades son infinitas. Los rumores son muchos y variados, y cada uno de ellos alimenta la curiosidad y la especulación de los fans. Muchos fans han empezado a señalar que Hande y Kerem tienen personalidades muy diferentes. Hande es más reservada, más centrada en su trabajo y en su familia. Siempre ha sido muy discreta con su vida personal, y prefiere mantener un perfil bajo. Kerem, por otro lado, es más extrovertido, más aventurero, y parece disfrutar más de la vida social. Es conocido por ser más abierto y expresivo, y por su facilidad para conectar con la gente. Quizás con el tiempo estas diferencias se volvieron más evidentes y crearon tensiones en la relación. La compatibilidad, como sabemos, es un factor clave en cualquier relación, y las diferencias de personalidad pueden ser un desafío, especialmente cuando la presión de la fama se suma a la ecuación. Otros rumores apuntan a que la fama y la presión mediática jugaron un papel importante. La pareja se convirtió en un fenómeno a nivel mundial gracias a Love is in the Air, y esto atrajo una atención constante de los medios y de los fans. Estaban constantemente bajo el escrutinio público, lo que pudo haber afectado su privacidad y su relación. La constante vigilancia, los rumores, las especulaciones, y la falta de privacidad pueden ser muy desgastantes para cualquier pareja, y más aún para aquellas que están expuestas al ojo público. También se rumorea que los apretados horarios de trabajo de ambos actores pudieron ser un factor determinante en la ruptura. Las largas jornadas de rodaje, los viajes, las promociones, y la falta de tiempo libre pueden dificultar el mantenimiento de una relación. Es posible que simplemente no tuvieran tiempo para dedicarse el uno al otro, y que esto, eventualmente, terminara por afectar su relación. Pero como les digo, todo esto son especulaciones. Hasta que Hande y Kerem no hagan una declaración oficial, no sabremos la verdad. Y aunque nos duela, debemos respetar su privacidad y esperar a que sean ellos quienes decidan qué quieren compartir con el mundo. Los actores tienen derecho a su privacidad, y es importante que respetemos sus decisiones. Mientras tanto, no podemos evitar analizar cada detalle, cada gesto, cada publicación. Hemos visto que Hande ha estado enfocada en sus proyectos profesionales, como siempre. Está grabando nuevas series, participando en campañas publicitarias y disfrutando de sus viajes. Su trabajo es una prioridad, y siempre ha demostrado un gran compromiso con su carrera. Kerem también está trabajando en nuevos proyectos y, al parecer, ha estado viajando y disfrutando de su tiempo libre. Ambos parecen estar bien, aunque, claro, es difícil saber lo que realmente sienten por dentro. Sus expresiones en redes sociales, aunque reveladoras, pueden no reflejar la totalidad de sus sentimientos. En cuanto a mi opinión personal, creo que es una lástima si realmente han terminado. Me encantaba verlos juntos. Eran una pareja muy bonita, con mucha química y que nos regalaron momentos inolvidables. Pero también creo que es importante respetar sus decisiones y desearles lo mejor, tanto en lo personal como en lo profesional. Como fan, es difícil ver el final de una relación que te gustaba, pero es fundamental respetar las decisiones de las personas involucradas. Y ahora, amigos, llegamos a la parte más importante del vídeo, el análisis. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Hande y Kerem? ¿Cómo afectará esta supuesta ruptura a sus carreras? Bueno, si la ruptura se confirma, seguramente habrá un impacto en sus carreras profesionales.
Los medios de comunicación y los fans estarán muy pendientes de sus próximos proyectos, y cualquier cosa que hagan será analizada con lupa. Sus próximos trabajos serán observados con mayor interés, y la atención mediática será aún mayor. Es inevitable que la noticia de la ruptura afecte la percepción del público sobre ellos. Pero por otro lado, la ruptura también podría ser beneficiosa para ellos. Podría darles una nueva oportunidad para reinventarse, para explorar nuevos horizontes y para demostrar su valía como actores por separado. La separación podría permitirles centrarse en sus carreras individuales y explorar nuevas oportunidades profesionales. Además, el hecho de que estén solteros podría atraer a nuevas oportunidades laborales y a nuevos fans. La soltería, en algunos casos, puede ser un atractivo para nuevos proyectos y audiencias. ¿Quién sabe? Quizás la ruptura les impulse a explorar nuevos roles y géneros, y a demostrar su versatilidad como actores. En cuanto a sus futuros sentimentales, pues solo el tiempo lo dirá. Podrían tomarse un tiempo para ellos mismos, o podrían empezar a salir con otras personas. Lo importante es que sean felices y que encuentren a alguien que los haga sentir plenos. El futuro es incierto, y solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Pero amigos, no se dejen llevar por el pesimismo. A pesar de todo, siempre hay esperanza. Y como fans debemos estar ahí para apoyarlos independientemente de lo que pase. Es importante recordar que son personas, y que tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para estar al día con la noticia de Hande y Kerem. Sé que es un tema que nos interesa a todos, y por eso he querido compartir con ustedes mi opinión y mis análisis. La reacción de los fans es importante y por eso he querido compartir mis reflexiones sobre este tema. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por su suscripción. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus comentarios. Así que por favor, déjenme saber qué piensan sobre esta noticia en los comentarios. ¿Creen que es verdad? ¿Qué creen que pasó? Me encantaría leerlos. La opinión de los fans es muy valiosa, y me encanta leer sus comentarios y opiniones. Y para finalizar, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones. Activar la campanita es fundamental para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Adiós.